Hoy vamos a llevar un tema que les va a servir mucho. Es instrumental y material quirúrgico. Vamos a ver que el instrumental que se utiliza durante la cirugía se divide en varios grupos. Y dependiendo en qué grupo esté, vamos a ver si se utiliza o no se utiliza. Dentro de lo que van a ser las cirugías, es muy diferente el material, el instrumental quirúrgico que van a usar en una cirugía de tipo oftalmológica, en un tipo de cirugía de trauma, en un tipo de cirugía cardíaca. Bien, pero van a haber instrumentos que sí o sí se van a repetir. Entonces, justamente de esos vamos a hablar, ¿ok? De los que son más comunes. Estos se utilizan en cirugía abdominal, como les digo, son los que más se utilizan en quirófano, ¿bien? Pero quiero que quede claro que cada tipo de cirugía va a conllevar sus propios instrumentos. Por ejemplo, los instrumentos para oftalmología son unas variaciones de los instrumentos que vamos a aprender hoy, ¿ok? Solo que mucho más chiquitas, obviamente. ¿Por qué? Porque el campo quirúrgico, que son los nervios oculares o los músculos oculares, son mucho más chiquitos. Entonces, los hilos, todo lo que se usa para cirugía oftalmológica es mucho más chiquito. Así también del material que se usa para cirugía plástica, también son instrumentos muy finitos, que son muy diferentes. ¿Ok? Entonces, los que vamos a llevar hoy van a ser los que se utilizan en la mayor parte de las cirugías, los básicos, digamos. La gran variedad de instrumental quirúrgico ha hecho que sea posible la agrupación con una nomenclatura especial de los instrumentos. Bien, entonces vamos a tener instrumentos que se van a llamar de diéresis, que nos van a ayudar a hacer justamente eso, separar los tejidos. Bien, cortar instrumentos de diéresis. Luego tenemos a los instrumentos de presión, que van a ser aquellos que nos van a ayudar a sujetar las estructuras. Luego tenemos a los instrumentos de hemostasis, que nos van a ayudar justamente a eso, a producir hemostasis. Luego instrumentos de exposición para que el campo quirúrgico, que es el lugar donde tenemos que operar, sea mucho más visible y cómodo. Instrumentos de síntesis, aquellos que nos van a ayudar a unir las estructuras. Y finalmente, instrumentos de succión y aspiración. Primeramente vamos a ver lo que son los instrumentos de diéresis. ¿Ok? Entre los más importantes, o lo que más tenemos que hablar aquí es del bisturí, que es el instrumento que nos va a ayudar a hacer la diéresis, el más común. La diéresis es el proceso por el cual el cirujano va a labrar una vía de acceso a través del tejido. Y para esto necesita instrumentos cortantes, que como les digo, el más importante y más común es el bisturí. El bisturí básicamente va a ser un cuchillo quirúrgico que se emplea para la diéresis o separación o abertura de las partes blandas. Este instrumento es de metal y consta de varias partes. Tenemos primeramente a la parte que es el mango, que es esta parte que les estoy mostrando aquí. Tiene unas ranuritas que va a ser donde vamos a sujetar. Y finalmente una estructura, una puntita, donde tiene unas ranuritas. ¿Ven? Tiene una ranurita ahí en medio. Justamente, y esa ranurita la tiene en ambos lados. Justamente esa ranurita va a ser donde se va a introducir la lámina. Bien, esto que les estoy mostrando es primeramente el mango del bisturí. Esta parte, el mango. En la actualidad se usa el universal por ser el más práctico. Y a este mismo mango le podemos poner distintos tipos de láminas, ¿bien? Distintos tipos de instrumento cortante. Porque ahora esta misma parte, que es el manguito, no corta nada. ¿Por qué? Porque todas las estructuras las tiene romas. ¿Ok? Todo lo tiene roma. Entonces, como podrán ver aquí, igualito,
Viene en esta versión y también en la versión large. Bien, la punta entre estos dos es exactamente igual. La diferencia es la longitud del mango. Bien, como verán, tiene una estructura de alrededor de un poquito más de 10 centímetros, 12, 13 más o menos. En cambio, el large es de 15, 20 así. ¿Para qué nos sirve el large? Para llegar a estructuras mucho más profundas. ¿Ok? No es muy usado, el más usado es este normal. Y de entre los números, porque cada bisturí tiene su número, este que están viendo aquí es un número 4. Los más usados son el número 3 y el número 4. El primero se usa para láminas menores, el 3, y es utilizada para actos quirúrgicos delicados, ¿ya? Y el 4, obviamente, para láminas mayores. Se utiliza para actos generales. Y ambos, el 3 y el 4, tienen esa variedad L, esa variedad large, que son más largos. ¿Ok? Entonces, eso tenemos básicamente del mango de bisturí. Seguimos hablando de bisturí. El bisturí va a tener esa parte que se llama lámina, bien, que es la parte cortante. La parte se llama lámina o también se puede llamar hoja de bisturí. Bien. Esta se clasifica por su tamaño, su forma y su aplicabilidad. El que más se usa es el número 24. Bien, como estarán viendo aquí en la imagen, mientras más alto el número, más pequeña la lámina. Tenemos un número 10 donde la parte cortante es todo esto, es enorme. En cambio un 15 donde la parte cortante es más chiquita. Y una lámina número 24 es obviamente más chiquita que la 15, ¿cierto? ¿Qué más? Para colocar la lámina, o sea, la parte cortante, la hoja, al cabo del mango de bisturí, a la partecita que tenía la ranura que les he mostrado, se debe realizar siempre, siempre, siempre con la ayuda de un portaagujas. ¿Cómo vamos a reconocer al portaagujas en nuestro estuche quirúrgico? Que igual tengo imágenes más allá. Bien, una característica del portaagujas es que es de esos instrumentos que tiene sus anillas. Bien, tiene las anillas, aparte de eso tiene una cremallera aquí, como están viendo, en la cual hace intersección y sujeta lo que tiene la punta de una manera muy, muy efectiva. Bien. Aparte de eso tiene esta intersección entre las dos láminas de metal que es bien gruesa y bien estable. Ustedes van a ver que entre sus instrumentos hay otros, así también que tiene las anillas y la cremallera, pero esta estructura de intersección entre las dos láminas de metal es mucho más delgadita y más inestable. En cambio, el que es el portaagujas tiene una estructura muy gruesa. ¿Por qué? Porque tiene que prensar con mucha fuerza. Y aparte, otra característica importante del portaagujas es que, como podrán ver, tiene aquí unas ranuritas y en medio de las ranuritas tiene un huequito. Este que están viendo aquí. Y del otro lado también. En los dos lados tiene un huequito. Bien. Entonces, el que tenga el huequito, porque estos otros, no sé si se lo ve, no tiene el huequito. Bien, entonces esa es la manera de identificar al que va a ser el portaagujas. Después de que identifiquen el portaagujas, digamos, esta es la lámina, agarran la lámina y la llevan al mango y se la colocan. Es muy fácil. Y para retirar la lámina del bisturí cuando han terminado de hacer la diéresis, es con la ayuda del portaagujas, siempre. ¿Por qué?
porque hay mucho riesgo de que uno se pueda cortar, y peor si está haciendo diéresis de tejidos, con sangre, con exposición de músculos, qué sé yo, arterias. Entonces, es mejor no tener contacto, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se realizan estos cambios de lámina de bisturí con el portaguas, siempre. Una vez montada la lámina, se toma con la mano izquierda por encima de la lámina para realizar incisiones magistrales. Y se toma en forma de lapicero para realizar incisiones pequeñas. ¿A qué se refiere esto? Que una vez montada la lámina, ya tengo aquí la parte cortante, digamos, en la punta, se toma con la mano izquierda por encima de la lámina. ¿Ven? Así, de esta manera, para realizar incisiones magistrales, digamos, qué sé yo, en el abdomen de 15 centímetros, en el tórax de 12 centímetros. Para hacer este tipo de incisión tengo que manejar el bisturí así, como está bien, por encima de la lámina. ¿Bien? En cambio, si tengo que hacer incisiones chiquititas de 1 centímetro, medio centímetro nada más, entonces si esta es la parte quirúrgica, le voy a agarrar como un lapicero, así, apoyado, y el medio centímetro o 1 centímetro que tenga que hacer la diéresis. Bien, entonces, dependiendo qué tipo, qué tamaño sea la abertura que tengo que hacer, voy a agarrar el mango del bisturí. Bien, ¿qué más? No solo se usa la parte del filo del bisturí, o sea, no solamente esta parte de la lámina, sino también podemos usar la contraparte para realizar divulsiones romas. ¿A qué se refiere esto? Para hacer separación de dos tejidos, generalmente se usa la parte cortante, ¿bien? Pero va a haber estructuras, por ejemplo, si quieren separar totalmente una arteria de todos sus de toda la parte nerviosa, todas esas fibras de colágeno que a veces tienen, digamos, esta es la arteria. Y siempre alrededor de la arteria va a haber otras fibras, no va a estar solita, ¿cierto? Va a estar pegada a la vena, pegada al nervio, pegada a los músculos. Entonces, daríamos la vuelta a nuestro bisturí y de la parte roma, que no es cortante, como que hacer una divulsión roma. La intención no es cortar, sino solamente separar, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso podemos usar la parte posterior de la lámina. Esta de acá. Bien, entonces tenemos esas dos opciones, hacer divulsiones romas o usar la parte cortante misma de él. Ahora vamos a hablar de un tipo de bisturí que es eléctrico. Y justamente se llama así, electrobisturí. Bien. Este electrobisturí es básicamente un generador de corrientes. ¿Cómo corta? Con la ayuda de electricidad. Bien, entonces siempre este equipo tiene que estar conectado. Incluso las energías eléctricas que maneja son de alta frecuencia, con las que se pueden cortar o coagular el tejido. Entonces, la función del electrobisturí no es solamente cortar el tejido, sino también coagular el tejido. Bien, ¿en qué caso se usa la coagulación? En el caso que uno esté haciendo una divulsión, corta, y a veces sangra mucho el tejido, dependiendo cuán irrigado está. Entonces, en el momento en que el tejido sangra mucho, se puede aplicar esa parte que es el electrocautético, ¿ya? La parte que es de la coagulación. Existen dos tipos de electrodos. Uno que se llama electrodo monopolar, que sirve que desde un electrodo activo, el cual tiene forma de lápiz, usando corriente de alta frecuencia a través del cuerpo, el del paciente hacia un electrodo neutro o placa de superficie grande. Entonces, en este electrodo monopolar, ustedes saben que para que exista electricidad tiene que haber un polo positivo y un polo negativo.
Entonces, un polo se va a ubicar en la puntita del electrodo. Primero les explicaré. Esta es la parte que es como el mango, ¿no es cierto?, del bisturí. Aparte del mango del bisturí, vamos a tener la puntita que va a tener una parte eléctrica. Bien. Y este electrobisturí va a estar conectado a un cable. El cable va a viajar hasta conectarse acá. ¿No ve? Bueno, específicamente acá, en la parte que dice monocut. Bien. Y todo esto va a estar conectado igual a una placa. Esto es lo que dice. Bien. Y esta placa es la que se tiene que poner en una parte del cuerpo. Esta placa debe ir en una parte en la que no va a ser o no va a estar cerca al menos del área quirúrgica. ¿Cómo sería eso? Si digamos el área quirúrgica es el abdomen, en el caso de una colecistectomía, de una apendicectomía, entonces van a utilizar todo el abdomen, ¿no es cierto? Entonces la placa la pongo en la pierna, ¿bien? Con ayuda de un gel. En el caso que la cirugía sea en la pierna, qué sé yo, varices, una fractura, algo, voy a poner la placa en la parte de la espalda, en la región dorsal. Y así. ¿Ok? Entonces, dependiendo donde sea el área quirúrgica, voy a colocar la placa. Entonces, la electricidad va a correr, siempre la electricidad va a tener que unir un polo positivo y un polo negativo. En este caso, se van como que intercalando. Un polo positivo puede estar en la punta del electrobisturí y el otro polo va a estar mucho más lejos, ¿bien? Por eso se llama monopolar. Y finalmente el electrodo neutro, la parte neutra, que va a ser como que tierra, digamos, va a ser la placa. Bien. Y esta placa va a disipar la corriente y la va a devolver al generador electroquímico. Ahí. Luego tenemos otro tipo de electrobisturí, que es el electrobisturí de electrodo bipolar. La característica de este electrodo bipolar es que justamente, como su nombre dice, va a tener dos polos activos, dos electrodos. Que este electrodo bipolar fluye entre un par de electrodos activos, ¿ok? Del instrumento bipolar. A través del tejido biológico, o sea, qué sé yo, va a tener una parte positiva, va por el cuerpo y luego retorna al mismo hacia una parte negativa. Así. Usa dos pequeños polos de igual tamaño que están muy cerca el uno del otro. Uno es electrodo activo o positivo y el otro es electrodo de retorno o negativo. Sin embargo, como la corriente es alterna, los dos terminales cambian de papel a mitad del ciclo. O sea, el que era positivo se vuelve negativo y el que era negativo se vuelve positivo. Este es un sistema bipolar, por eso se llama electrodo bipolar. Se debe tener especial cuidado en pacientes que portan marcapasos. En el uso del electrodo bipolar hay que tener cuidado en los pacientes que usan marcapasos. ¿Y cómo me puedo enterar yo de que mi paciente tiene marcapaso? Hoy en día, entre la variedad de marcapasos hay un montón. Desde marcapasos que tiene un generador así de chiquitito, hasta marcapasos más antiguos que tienen un generador más o menos de este tamaño. ¿Ya? Tampoco es muy grande, pero hay una diferencia de tamaño entre ellos. La mayoría de los marcapasos que aún se siguen usando en Sudamérica es este tipo de marcapasos que son los grandes, ¿ya? Así. Entonces, estos marcapasos generalmente los vamos a ubicar debajo la clavícula del paciente. Si el paciente tiene marcapaso, entonces va a ser imposible que no lo detecten. ¿Por qué? Porque tienen que revisar, como les digo. Obviamente preguntarle al paciente, ¿usted tiene marcapaso? En el caso de que esté inconsciente, no pueda responder, digamos, no sé, cualquier cosa, ustedes van y revisan debajo las clavículas. Ubican el hueso de la clavícula y palpan por ahí debajo. Si encuentran un aparato
como de este tamaño, entonces, bueno, tiene marcapaso. ¿Ok? Entonces no puede usar este tipo de electrodos. ¿Por qué? Porque como el marcapaso funciona con electricidad y corriente, entonces por eso es que como hace interferencia, ¿bien? Sobre todo cuando el paciente depende del marcapaso. Hay tipo de pacientes que no dependen del marcapaso y solamente lo usan en modo backup, o sea, en modo de que a veces sí y a veces no. Entonces, en estos no hay mucho riesgo, pero en los pacientes que sin el marcapaso no estarían viviendo, entonces, bueno, sí hay que tener cuidado. Bien, en el caso de los electrodos bipolares. ¿Qué más? Se debe retirar todo elemento metálico que tenga el paciente. Anillos, cadenas, relojes, brazaletes, todo lo que tenga que sea metálico, el paciente se lo tiene que retirar. Bien. ¿Qué más? Como estarán viendo, aquí les decía que el electrobisturí nos sirve para coagular y también para cortar. En el caso que lo queramos usar para cortar, vamos a regular en la parte donde dice monocut, que cut es cortar en inglés, ¿no es cierto? Entonces, por medio de estas dos palanquitas vamos a ir subiendo y bajando la cantidad de amperes dependiendo de lo que necesitemos. Si es una estructura muy delgada, muy finita, entonces no va a necesitar gran corriente eléctrica, ¿no es cierto? Entonces se lo puede cortar capaz en 20 amperes, así. Pero en el caso que sean estructuras, qué sé yo, todo un músculo, un paquete nervioso, algo así más grueso, sí vamos a utilizar más electricidad, más corriente eléctrica, entonces lo podemos subir a 25 amperes, más o menos. Eso no es un término universal, bien, puede ser modificado dependiendo del requerimiento del cirujano. Y el de al lado va a ser el sistema que nos va a servir para hacer la coagulación. Y la coagulación se lo puede usar de 10 a 15 amperes, igual dependiendo el tipo de tejido que vayamos a usar. Bien, entonces en cualquier quirófano, este va a ser el instrumento que ustedes van a ver. Bien, un electrobisturí. Tiene esa función de seccionar y esa función de hemostasis. Ustedes van a ir viendo que dependiendo del requerimiento del cirujano, él va a ir modificando. En realidad él no. ¿Por qué? Porque sus manos van a estar estériles y en el campo quirúrgico. Entonces le va a decir al circular, a ver, tú subímelo el de corte a 30 y la coagulación bájale a 12, digamos, así. Y ese es el electrobisturí. Luego existe un último tipo de electrobisturí que es un poquito más moderno, que se llama el bisturí armónico, que es como el que están viendo aquí en la imagen, es un poco más diferente. Este bisturí armónico emplea energía ultrasónica para realizar un corte y una coagulación mucho más precisos que la del electrobisturí común. Bien. Algunos beneficios del bisturí armónico son el daño mínimo al tejido. ¿Por qué? Porque como usa menos energía eléctrica, entonces produce menos daño por la temperatura. El intercambio menor de instrumentos. Este bisturí armónico generalmente se usa en cirugía laparoscópica. Bien, hasta aquí está fuera del abdomen y de aquí para allá está dentro del abdomen. Bien, entonces esta parte del electrobisturí es como una pinza, tiene como dos deditos, ¿ya? 1 y 2. Entonces el electrobisturí, en este caso en el armónico, y nos va a servir para, bueno, esto tiene láminas muy chiquititas. Aquí sí se nota, digamos. Nos va a servir tanto para sujetar estructuras durante el acto quirúrgico, como también para hacer con el mismo instrumento la coagulación, el corte o lo que se necesite hacer en este momento, con el mismo instrumento. Bien, entonces eso va a hacer que se reduzca nuestro tiempo quirúrgico. ¿Por qué?
porque nos va a servir, como les digo, para levantar, movilizar, separar o para cortar y coagular con el mismo instrumento, sin necesidad de sacar y cambiar por otro. Bien, entonces por eso es muy útil este tipo de bisturí armónico. Disminuye el intercambio, bueno, el intercambio menor de instrumentos que va a simplificar los pasos del procedimiento. ¿Qué más? Mayor precisión cerca de las estructuras vitales. En el caso en que yo esté haciendo una colecistectomía y en el caso que yo tenga que separar a la arteria cística, digamos, este es el conducto cístico y la que está a su lado es la arteria cística. Entonces, en el caso que yo quiera separar a la arteria cística del conducto cístico, voy a poder utilizarlo igual para divulsionar. Después de que lo he usado para divulsionar, puede que haya aquí un pequeño vaso que esté comenzando a sangrar entre medio de estos dos, entonces con el electrobisturí armónico lo que puedo hacer es agarrar ese vaso y coagularlo, con la seguridad de que la energía que va a emitir el bisturí armónico no va a llegar a dañar la arteria, entonces la arteria no se va a romper. Bien, entonces el bisturí armónico nos da mayor seguridad, digamos. Bien, entre estructuras pequeñitas. Ahora vamos a ver lo que son las tijeras, los tipos de tijeras. De entre los tipos de tijeras vamos a tener que son instrumentos de corte y disección, primeramente, que existen diferentes tamaños y formas. Según la forma se pueden clasificar en tijeras curvas y en tijeras rectas, y en tijeras angulares y acodadas. Ahora en este momento les voy a mostrar una tijera curva. Como pueden ver, su puntita es curva, nada más la puntita, porque todo el resto sigue siendo recto. Solamente la puntita es curva de las dos hojas. Y las tijeras que son rectas. Miren que tienen en todo lado recto. Las angulares ya les voy a mostrar más adelante, tengo unas imágenes. Y según sus puntas, las puntas pueden ser agudas, romas o semiagudas. En el caso de esta, tenemos una punta aguda, o sea, una parte puntiaguda y la otra punta roma. Miren que no tiene punta. ¿Para qué nos va a servir esta parte roma? Para cuando nosotros queramos introducir al tejido. Entonces, como esta parte roma, no va a cortar nada, no va a lastimar a ningún tejido. Entonces va a poder correr y nosotros poder hacer los cortes con mayor seguridad. ¿Bien? Para eso nos van a servir las puntas romas. Y las agudas, bueno, eso sí lastiman. Entonces hay que ver dependiendo en cuál se lo puede utilizar, qué procedimiento. Respecto a las tijeras, vamos a tener dos tijeras que son muy importantes. La primera, que es la tijera de mayo. Esta tijera de mayo puede ser curva o recta. ¿Cuál es su característica de la tijera de mayo? La tijera de mayo va a tener esta característica que tiene una parte donde se interseccionan las dos láminas de metal, que es muy gruesa y estable. Bien, mucho más gruesa y se ve mucho más estable que las otras tijeritas, que son más delgaditas y tienen esa parte de intersección mucho más finita también. Y es clarito si uno compara, bueno, capaz ahorita no se note mucho, si uno compara el grosor de estas dos tijeras que son más finitas y más delgadas con la tijera de mayo, hay una gran diferencia a simple vista. Bien, entonces la que tenga estructura más gruesa y se vea más firme, esa es la tijera de mayo. La tijera de mayo puede ser curva o puede ser recta. Y tiene una proporción entre sus ramas y la parte cortante de 2:1. ¿A qué se refiere esto? Si agarramos toda la tijera y la dividimos en 3, 1, 2,
y 3. Tiene una parte cortante que va a ser 1/3 y la parte que es todo el mango, digamos, van a ser 2/3. Tiene esa proporción. Bien. Estas tijeras son mucho más duras, como les digo. Entonces, como son tijeras más duras, generalmente sirven para cortar tejidos fuertes. Qué sé yo, tendones, músculos y así. Tejidos que sean fuertes, ¿bien? Porque la otra tijera, si la usas para cortar tejidos fuertes, pueda que se vuelva un poco inestable. Entonces, la tijera de mayo sirve para cortar estructuras fuertes. Y no solo para cortar estructuras fuertes, sino para cortar material. Ustedes saben que durante el quirófano, durante la cirugía, se usan gasas, se usan hilos, se usan, a eso le llamamos materiales. Se usan láminas para, qué sé yo, para las mallas de las hernias, digamos, para tener el tamaño exacto, se va a usar tijeras. Entonces, para todos esos materiales se usa la tijera de mayo. Por eso es que se utiliza el mnemotécnico de tijera de mayo con M, que es tijera para material. Bien, mayo material. La tijera más gruesa y con mayor estabilidad se usa para cortar materiales y estructuras gruesas. Bien, siempre en cualquier equipo quirúrgico va a haber una tijera de mayo. Luego tenemos a las otras tijeras, que también está en cualquier equipo quirúrgico, que son mucho más finitas y delgaditas. Bien, esta tijera se llama tijera de Metzenbaum. Entonces, si nosotros la dividimos a esta tijera en 4, chan, chan y chan, más o menos ahí, va a tener una proporción de 3, que es la parte que sujeta la parte del mango, y 1, que es la parte cortante. Bien. Esta tijera de Metzenbaum tiene una proporción de 3:1. Son mucho más delicadas, como le digo, la parte de la intersección entre las dos láminas es mucho más pequeña, mucho más inestable. ¿Para qué sirve? Para trabajar en la profundidad. Y son exclusivas para tejidos, pero para tejidos, qué sé yo, delgaditos, ¿ya? Muy chiquititos. Entonces, bueno, aquí no hay mucha diferencia entre la proporción, pero se nota que la estructura es mucho más débil y delgadita, ¿ya? Estas tijeras de Metzenbaum, que como les decía, van a servir para cortar en la profundidad y tejidos nada más, tejidos pero delgaditos, pequeñitos. Es bueno que reconozcan estos dos tipos de tijera, la Metzenbaum y la tijera de mayo. ¿Por qué? Porque si alguna vez usa una tijera de Metzenbaum para hacer un corte de materiales, entonces la tijera se va a arruinar, ¿bien? Y ya no va a cumplir la misma función porque se desestabiliza esta parte de unión de las dos láminas metálicas, ¿bien? Entonces son exclusivas para los tejidos. Nunca se debe usar una Metzenbaum para cortar estructuras duras o fuertes, porque se separan las dos láminas, ya no corta igual y por lo tanto ya no sirve, pues, ¿no? Pero aparte de esas tijeras, dependiendo del tipo de cirugía que sea, vamos a tener a la tijera de Taylor, que es una tijera acodada. Esta tijera se usa para realizar neurocirugías porque nos sirve para cortar la dura madre. ¿Por qué la dura madre? ¿Por qué? Porque la dura madre es una estructura muy dura y necesita una intersección de estas dos láminas que sea muy gruesa. Bien. Y aparte de eso, esta posición acodada de la tijera, que sale como que un codo acá, como estarán viendo, nos va a servir para apoyarla sobre el hueso mismo y poder cortar lo que es la dura madre. Bien, para comodidad.
Luego vamos a tener a otro tipo de tijera, que es la tijera de Dandy, que se utiliza para para cirugías del quinto par craneal, que es el tijerino. Es esta que están viendo aquí. Bien, la tijera de Dandy. Luego tenemos otro tipo de tijera, que es la tijera de Auschwitz, que es muy usada en cirugía plástica, que tiene un mango muy largo y la parte cortante es súper chiquitita. En la tijera de Auschwitz, que se usa para cirugía plástica. Ahora vamos a comenzar con lo que son los instrumentos de presión, que nos sirven para sujetar estructuras durante la cirugía. Bien, entre los instrumentos de presión vamos a tener lo que son las pinzas. Las pinzas van a ser unas tenacillas mecánicas destinadas a tomar y fijar porciones de tejido de tamaño variable. Según su forma, estas pueden ser elásticas o fijas. Bien, estas son los tipos de pinzas elásticas, se llaman. Las pinzas de tipo elásticas son pinzas que vuelven a su posición luego de ejercer presión manualmente. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que las pinzas elásticas, ¿dónde están? Van a volver a su posición en el momento que uno deja de ejercer presión. Cuando ejerzo presión es cuando cumplen su posición. Y cuando dejo de ejercer presión, entonces regresan a su posición normal y no cumplen ninguna función. ¿Ok? Estos son los tipos de pinzas elásticas. Son llamadas también pinzas de disección. Miden entre 8 y 20 centímetros. Las que tengo aquí más o menos mide unos, 13 centímetros más o menos. Bien, tengo dos pinzas elásticas. Solo funcionan cuando uno hace presión entre ellas, ¿no ve? La punta puede terminar con ranuras o crestas transversales, que son las pinzas de disección, y anatómica, y otras que pueden terminar en dientes que se entrecruzan. Entonces, el primer tipo, la pinza de disección o pinza anatómica, es esta, que dice que en la punta tiene ranuritas, como estarán viendo. ¿No? Ahí se ven las ranuritas. Esta es una pinza anatómica, elástica y con ranuritas. Esa se le llama pinza anatómica, que igual está en cualquier estuche quirúrgico. Ahora tengo una pinza que se llama diente de ratón. ¿Por qué se llama diente de ratón? ¿Por qué? Porque tiene unos dientecitos, como estarán viendo. Y que cuando se unen, se intersectan, no sé si se logra ver, hacen esto, ¿bien? Un cierre perfecto entre el dientecito y la garrita de arriba. Bien, a eso se le llama pinzas de diente de ratón. Obviamente las pinzas anatómicas, que tienen ranuritas nomás, no produce lesión hacia el tejido. En cambio, la pinza diente de ratón, que es como están viendo aquí en la imagen también, sí produce daño del tejido. Seguimos con los instrumentos de presión. También tenemos la pinza de tipo Adson, ¿ya? Esta pinza de tipo Adson es una pinza elástica que tiene también la puntita dientes de ratón, pero tiene una base muy gruesa y una punta bien finita. En todos los estuches quirúrgicos van a encontrar una pinza diente de ratón y una pinza anatómica, ¿ya? En todos. En cambio, pinza Adson, pinza rusa, esas ya no son tan comunes, ¿bien? Es solamente en algunos equipos quirúrgicos. La función de estas pinzas termina cuando se deja de ejercer presión. Es una característica de las pinzas elásticas. Entonces, este tipo de pinzas elásticas produce fatiga. Generalmente se usan para suturar heridas.
Bien, las pinzas elásticas, no las que tienen diente de ratón, sino las anatómicas para suturar heridas. Estos otros de pinzas sí pueden lastimar y lesionar el tejido, la rusa y la de Adson. Bien. Ahora vamos a ver que existen otro tipo de pinzas que se llaman pinzas fijas. Estas pinzas fijas tienen aros digitales que terminan en una cremallera. Ahorita les voy a mostrar una donde está. Estas pinzas fijas, como les decía, tienen aros digitales, aros para los dedos, que estos aros van a terminar en una cremallera, pues esta parte, en la cremallera donde se van a juntar las dos partes para asegurar, y yo suelto los aros y la pinza va a seguir ejerciendo presión, ¿no es cierto? Una cremallera que se traba. Generalmente son empuñados con la mano izquierda, ya así, el dedo anular de un lado y el dedo pulgar del otro. Siempre esa es la manera correcta de agarrar estos tipos de pinzas. Bien, dan soporte a varias maniobras. Estas pinzas pueden ser lisas en los extremos o también tener ranuritas como esta que tengo acá. Esta tiene ranuritas en los extremos, no es totalmente lisa. Lesiona el tejido que presiona, o sea, si digamos yo esta pinza le voy a poner a sujetar el conducto cístico de la vesícula, obviamente va a lesionar al tejido. ¿Por qué? Porque ejerce bastante presión. Es una estructura fija que a lo que le hagas agarrar se va a quedar ahí agarrando. Bien, pero puede lesionar al tejido. ¿En qué tipo de cirugía lo vamos a usar? En el momento que, como les digo, si vamos a agarrar el conducto cístico, chin, le apretamos al conducto cístico y lo dejamos ahí. Luego seguimos haciendo, qué sé yo, la arteria cística, otras partes de la cirugía. Todo ese tiempo que ha quedado presionando al conducto cístico lo va a lastimar, pero no importa en este caso, ¿por qué? Porque al conducto cístico y a toda la vesícula lo vamos a sacar, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de pinza se utiliza en estructuras en las cuales no nos va a afectar, digamos, si el tejido queda dañado. Bien. También tiene gran utilidad para realizar pinzamiento de vasos sangrantes. En el caso que corten la arteria misma, ponen uno de estos tipos de pinzas y solucionan el problema después, solamente para disminuir el sangrado. Bien. ¿Qué más? De entre estos tipos de pinzas fijas, no son elásticas, se llaman fijas. Las que tienen cremallera, que es esta partecita de aquí, son pinzas fijas, ¿ya? De entre las pinzas fijas vamos a tener un grupo de pinzas que se llaman pinzas Backhaus. Vienen en todo tipo de tamañitos, desde 7 centímetros, así chiquititas, hasta 20 centímetros, que son enormes. Posee dos ganchos afilados, como estarán viendo. Las Backhaus tienen así como dos colmillos, dos dientes muy puntudos que se van a, cuando cierras la cremallera, se van a entrecruzar, ¿ya? Su función es fijar los campos entre sí o a la piel del paciente. Generalmente estas pinzas Backhaus se llaman pinzas de campo. ¿Por qué? Porque las estructuras con las que vamos a cubrir al paciente, ¿no es cierto? Esas telas que vamos a poner para tener un área quirúrgica, una tela por aquí, otra tela por aquí, otra tela por aquí, todas esas telas que vamos a utilizar para hacer el campo quirúrgico, si las dejamos así nada más, se van a comenzar a resbalar y de un momento se van a caer. Entonces, para que no ocurra eso, entre tela y tela, se aplica una de esas pinzas Backhaus, que va a agarrar a las dos telas, o sea, a los dos campos. Y de esa manera los va a mantener unidos durante toda la cirugía. ¿Bien? Entonces, por eso este tipo de pinzas que agarran los campos quirúrgicos se llaman pinzas Backhaus o pinzas de campo. Esa es su mayor utilidad. Entonces, por eso, como en todas las cirugías se va a utilizar campos quirúrgicos, existen pinzas Backhaus en todas las cirugías, ¿ya? Es algo que siempre van a ver.
La pinza de Alice, que es la que está aquí al lado, posee ganchos en forma de garras que no producen daño al tejido. Esta no es tan común, ¿ya? Ahí está la pinza de Alice. Tiene como unas manitos, una cremallera y una estructura un poco larga para sujetar. Tenemos más tipos de pinzas que, como les digo, no son tan comunes. Esta es la de Forrester y Sharp. Tiene una punta en forma de aro. Es más conocida como pinza aro, ¿ya? Son muy usadas para el transporte de gasas. En el caso, qué sé yo, hemos cortado la arteria cística y se ha vuelto un charco de sangre en nuestro quirófano. Entonces agarramos una pinza aro con un montón de gasas y lo vamos secando. Para eso es para lo que generalmente sirven las pinzas aro, para transportar gases. Como les digo, es mucho más conocida como pinza aro, igual que la backhouse. Más conocida es como pinza de campo. En pinza de campo o backhouse, pinza aro o Forrester. Pueden ser rectas, como están viendo aquí, o también curvas, dependiendo de la utilidad del cirujano. Luego tenemos otro tipo de pinza que ya no es tan común, que es la pinza de Babcock. Esta es utilizada en cirugías de la cavidad abdominal, se utiliza específicamente para las asas intestinales, es usada en la cirugía de apéndice por su cualidad de no lesionar el tejido. Luego tenemos otros instrumentos de presión. Esta es la pinza kosher. Es utilizada para asir más fuertemente a los tejidos. Tiene una estructura muy similar a la del portaagujas, pero con la característica de que no tiene las ranuritas. Ya, las ranuritas que les había mostrado. En este momento en mi estuche no tengo ninguna kosher, pero sí es bastante común en las cirugías. Bien, ¿cómo la van a reconocer a la kosher? Porque es una pinza igual, que tiene aros, tiene la cremallera y tiene esta estructura en la parte que se interseccionan las dos láminas que es muy gruesa, muy estable, ¿ya? Y, ¿dónde está? Tiene ranuritas y va a finalizar en dientes de ratón, como estarán viendo. Cuando encuentre una pinza así, esa es la pinza de kosher. Se puede utilizar para la oclusión de órganos huecos que van a ser extirpados, o sea, por eso no importa que vayan a producir daño estos dientecitos, ¿bien? ¿Por qué? Porque va a ser la parte que vamos a sacar del cuerpo. Qué sé yo, ha tenido una necrosis intestinal, entonces para evitar de que todo el contenido intestinal se vaya hacia el peritoneo, entonces vamos a sujetar al intestino por una pinza de kosher. ¿Bien? Son muy estables. Tú la dejas ahí y se va a quedar ahí durante horas. Por eso es que tiene esta estructura tan dura y tan fuerte. Pero obviamente al ser tan fuerte va a lesionar todo lo que apretes con eso. Hay que tener mucho cuidado dónde la vas a poner. Sus puntas terminan en diente de ratón, por lo que no es usada para pinzar vasos. Nunca para vasos sanguíneos, siempre para otras estructuras que vayan a ser extirpadas. ¿Bien? Seguimos. Luego tenemos las pinzas que son utilizadas para evitar las hemorragias en el acto operatorio. Tenemos a las pinzas Kelly que sirven para hacer hemostasias delicadas en vasos pequeños. Estas Kelly son mucho más chiquitas, tienen una cremallera, los aros. Esta parte de acá de la intersección es un poco más delgada y tiene las puntas con ranuritas solamente. Igual, cuando tú agarras algo con estas pinzas, puede lesionar un poco el vaso sanguíneo, pero no son tan fuertes como la kosher. Son más delgaditas. Luego tenemos a la pinza mixter, que es muy usada para trabajar el pedículo hepático. Se caracteriza por tener esta punta así, dobladita, como un piquito.
Se utiliza para el pedículo hepático, renal, esplénico y pulmonar. Luego tenemos a la pinza Halsted, que es conocida también como pinza mosquito. Esta pinza es como la que les voy a mostrar ahora. Tiene los aros digitales, la cremallera. Esta parte de que se intersectan las dos láminas es bien delgadita y la puntita igual es bien delgadita y bien finita, ¿ya? Se le llama pinza Halsted o también conocida como pinza mosquito. ¿Por qué es conocida como pinza mosquito? ¿Por qué? Porque es delgadita y bien finita, así como las patitas del mosquito, así, bien delgadita y bien finita. ¿Para qué nos sirve? Para hacer hemostasias de vasos mucho más chiquititos, ¿ok? Para ocluir vasos que son muy pequeñitos y muy finitos. Para eso nos sirve la pinza. Por lo tanto, toda la pinza también es bien chiquitita y bien delgadita, con sus ranuritas, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de pinzas que se llaman pinzas vasculares, que las más importantes son la pinza Satinsky, ¿ya? Que son ocupadas para la oclusión de vasos también, pero esta para vasos más grandes, como una arteria pulmonar, qué sé yo, ya que también tienen cremallera aquí. Tú las aplicas, ejerces fuerza y se queda ahí. No es necesario que uno esté apretando todo el tiempo como en las pinzas elásticas, ¿ok? Luego vamos a tener instrumentos para separar, separadores. Instrumentos de exposición se llaman también, ¿ok? Son instrumentos que abren ampliamente el campo operatorio. Esa es su función, para tener una mejor visión del campo operatorio. Bien, tenemos dos tipos. Los separadores móviles, que funcionan siempre con la colaboración del ayudante. Para poder usar estos separadores móviles, como el cirujano va a tener una mano en bisturí y en otra una pinza, entonces no tiene más manos, tiene que ahí sí o sí el ayudante sujetar a los separadores. Bien, la función de los separadores va a ser, ahorita no tengo ninguno obviamente, ya porque no vienen generalmente en los estuchitos. Si digamos yo tengo aquí mi campo operatorio, voy a agarrar un separador de un lado y un separador de otro lado. Entonces siempre los separadores van así de a dos, como en pares, ¿bien? Para poner en el lugar del campo quirúrgico y hacer una abertura y sujetar. Estos separadores móviles solamente van a poder ser utilizados cuando alguien está sujetándolos. En cambio, si se cansa el ayudante, suelta, entonces va a regresar a su posición y no le va a permitir ver nada al cirujano. Bien. Son separadores bastante usados. El primer modelo que les voy a mostrar es el separador de Farabeu, que es básicamente así, una estructura metálica. Aquí en cada uno de estos son dos separadores, no sé si alcanzan a ver, están bien juntitos. Uno y dos, uno y dos, uno y dos. Y viene por tamaños, desde el más chiquitito hasta el más grande, dependiendo al requerimiento del cirujano. Bien. Este es el modelo más usado para la presentación de órganos superficiales. Para ver. Luego tenemos al separador de Doyen, que es muy conocido también como suprapúbico. Esta partecita de acá va a ir sobre el hueso del pubis. Y generalmente este separador de Doyen, que es más conocido como suprapúbico en las cirugías de las cesáreas, es donde siempre lo van a ver. Les va a decir suprapúbico y es este separador, ¿ya? Que justamente esta partecita va a ir sobre el pubis, por eso se llama suprapúbico. Es utilizado en cirugías pélvicas como las cesáreas. Luego tenemos al separador de Diver, que este ya no es muy usado, es de diferentes tamaños. También se lo puede usar como suprapúbico, pero ya no es tan común. Luego tenemos a los separadores de Richardson, que son muy similares al Farabeu, como estarán viendo, pero tiene una sola parte para separar y la otra parte es para sujetar. Viene de distintos tamaños también y siempre vienen en pares.
dos del mismo tamaño, para que uno vaya en un extremo y el otro vaya en el otro extremo, ¿ya? Otro tipo de separadores muy comunes también son las valvas maleables, que son de diferentes tamaños, como pueden ver, y grosores. Mientras más chiquitita, más delgadita. Su principal ventaja de las maleables es que se acomodan a los tejidos. Donde tú la pongas, se acomodan. ¿Por qué? Porque se dobla. Como están viendo, son estructuras que tú la vas a doblar. Es como un metal que tú lo doblas a tu querer, a tu antojo, y se queda ahí. Para esto es que sirven las valvas maleables. Miden 31 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho. Luego vamos a tener bueno, la desventaja de las valvas maleables y todas estas que les he mostrado es que son móviles, que siempre van a requerir que un ayudante las esté sujetando. En cambio, este tipo de separadores ya no necesita que el ayudante esté sujetando, ¿bien? Viene con como un tornillito, como una tuerca que uno lo va a ajustar y se va a quedar los dos separadores en la posición que uno quiera, dependiendo la exposición que uno necesite. Bien, los más comunes son el separador de Gosset y el separador de Balfour. Son utilizados para abrir la cavidad abdominal. Balfour tiene en el centro un dispositivo de fijación, el cual se desplaza por la ranura y presenta además una válvula. Bien, estos dos son utilizados en cirugía abdominal. Luego vamos a tener al separador de Finocchieto. Este separador de Finocchieto se utiliza mucho en cirugía torácica, ¿ya? Este separador de Finocchieto, la importancia de este separador radica en que las cirugías torácicas de corazón y pulmones, como ustedes estarán viendo, ustedes saben que en las cirugías torácicas tienen que abrir el esternón en dos partes. Bien, entonces, al abrir el esternón en dos partes, en el momento en que uno la suelta, obviamente las dos partes del esternón se van a volver a cerrar. Entonces, eso no nos va a permitir ver al corazón y los pulmones. Entonces, para eso es que se usa el separador de Finocchieto. Este separador de Finocchieto, como tiene unas ranuras, uno le puede poner aquí una separación de 10 centímetros, 15 centímetros, y se va a quedar ahí, separando a las dos partes del esternón. ¿Bien? No importa cuánta fuerza haga el esternón para volver a su lugar, no va a volver hasta el momento en que nosotros soltemos el separador. Bien. Luego tenemos al separador de Addison, que ya no es muy común, tiene muy chiquititas sus ranuritas. Nos sirve para hacer cirugías de cráneo y de columna. Luego tenemos al separador de O'Sullivan O'Connor, que es utilizado para cirugías abdominales. No es tan común, ¿ya? Yo la verdad nunca lo he visto usar. Luego tenemos al tipo de instrumentos de succión y aspiración. Los últimos tipos de instrumentos que siempre los van a ver en quirófano. ¿Para qué se utilizan estos aspiradores o succionadores? En el caso de que tengas hemorragias, digamos, todo tu campo, has cortado una arteria sin querer y se ha llenado de sangre tu campo quirúrgico. Entonces, con el aspirador, absorbe, aspira y va a retirar todo ese material que no te está permitiendo ver en la cirugía. En el caso de otro tipo de estructuras, por ejemplo, has cortado la vesícula, entonces toda la bilis se va a ir como diseminando y para que no ocurra eso, aspira. Bien, para eso sirve. La succión es la aplicación de presión al vacío para retirar sangre o líquidos. Se usa para mantener visible el sitio de operación. Las cánulas de aspiración pueden ser metálicas, como están viendo aquí, o de plástico, como vemos aquí. Y pueden ser curvas o rectas, dependiendo el requerimiento del cirujano. El extremo proximal de la cánula va a estar conectado a un sistema de aspiración eléctrico que va a tener esa boca que está conectada a la pared, como les he mostrado la anterior vez. El tipo que se usa ahora es mucho más el de plástico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el de metal a veces no lo pueden esterilizar muy bien, entonces no es muy higiénico. Entonces el que más se usa hoy en día son los aspiradores de plástico. ¿Bien?
Entonces, con eso habríamos concluido la clase de hoy.